Un saludo muy grande a todos ustedes. No sé si alguna vez podremos vernos personalmente, pero es un placer verlos a través de estas pantallas, por lo menos a varios de ustedes. Lo que tengo para predicar en esta noche no es un tema que a mí me hubiera gustado predicar nunca, jamás en mi vida. Hace 50 años yo estudiaba teología en la Universidad Adventista del Plata y cada vez que volvía a casa, en la iglesia me hacían predicar. Claro, Daniel está estudiando teología, ya debe saber predicar, pero era el primer año que estaba estudiando teología. ¿Cuánto podía predicar? Y me mandaban ahí al frente, al púlpito, a predicar. Y buscando temas para mis predicaciones, cayó en mis manos una versión en inglés de la Biblia King James. Y no sé por qué, una de esas cosas que Dios hace y que permanecen en la mente de una persona durante mucho tiempo sin darse cuenta que lo que leyó hace 50 años tenía una relevancia muy importante. Y esa relevancia es un versículo que en inglés y en español no usan las mismas palabras. Y yo me pregunté, ¿por qué hay esa diferencia en inglés y en español, siendo que en inglés hay una palabra equivalente a la palabra que se usa en la versión en español? Pero ¿por qué en inglés usaron otra palabra? Y a pesar de que lo pregunté a mucha gente, a nadie le importó y nadie me supo decir por qué habían usado en inglés otra palabra distinta a la que se usaba en español. Pero esto es para engancharlos hasta el final de esta predicación, porque recién al final les voy a contar cuál es el versículo que está escrito de distinta manera en inglés o traducido en distinta manera en inglés y en español. Solo les voy a decir que la versión en inglés tiene la traducción correcta. Lo chequeé en la versión griega y la palabra que aparece en griego es equivalente a la palabra que aparece en inglés y no es equivalente a la palabra que aparece en español. Tiene cierta aceptación, o sea, no es blanco y negro, es blanco y un gris, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para el final. El tema de hoy, al comenzar, es parte de una gran preocupación que he visto en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, digamos de la pandemia para acá. Y me voy dando cuenta, tal vez ustedes no lo sepan, pero soy una persona muy observadora de los movimientos que se van realizando en el mundo. De eso nada más, o sea, no soy muy observador de otras cosas. Mi esposa, por ejemplo, siempre me dice, pero ¿no te diste cuenta que tal y tal? No, no me di cuenta, estaba pensando en otra cosa, no me di cuenta. Pero sí me doy cuenta de cómo va el mundo avanzando hacia el desarrollo final del conflicto. Desde hace muchos años, desde la caída de la Unión Soviética, que vengo dándome cuenta de esto. Y a pesar de que he leído muchos libros de Elena de White, he leído mucho la Biblia y conozco el desenvolvimiento profético de este tiempo, yo esperaba en lo más íntimo de mi corazón que lo que está ocurriendo ahora no ocurriera. Aunque sabía, Elena de White lo dejó escrito en El Gran Conflicto, en otros libros, Eventos de los Últimos Días, etc. Dejó las pautas establecidas de lo que íbamos a esperar. Pero yo decía, Dios quiera que no,
porque una de esas partes tocaba a mi iglesia, a la Adventistas del Séptimo Día, la iglesia de mis padres, de mis abuelos. Durante 100 años la iglesia adventista fue la iglesia de mi familia. Y yo no quería que llegara el momento en el cual los miembros fieles de la iglesia iban a ser perseguidos y borrados de la iglesia. Pero no porque tuvieran pecados. El pecado es no estar de acuerdo con las pautas, las cosas que hacen los dirigentes. Máximos o mínimos, no importa. Y desde la pandemia para acá, muchas personas, miembros de iglesias, nos hemos dado cuenta que nuestra dirigencia no tiene los pantalones bien puestos, que agachan la cabeza frente a las dificultades y se rinden con mucha facilidad. No sé si lo hacen intencionalmente, creo que algunos sí lo hacen intencionalmente, otros simplemente por obediencia de vida, porque están instruidos a que el que está más arriba sabe más que el que está más abajo. Craso error, no es así, nunca fue así en la vida del cristiano. Jesús mismo lo dijo, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Nunca hay que menospreciar al hermano más humilde, porque el hermano más humilde tiene una bienaventuranza dicha por Jesús en el Sermón del Monte a su favor. Y lo que estamos viendo en estos días es que no importa lo que creas, si no estás de acuerdo con la dirigencia, fuera de la iglesia, fuera. No importa que el resto de la hermandad te apoye, fuera. Lo estamos viendo con distintos pastores que dicen las cosas como deben ser. Esteban Bohr, el pastor Vine, el mismo David Gates, muchos otros, Walter Bates, muchos están diciendo las cosas como deben ser. ¿Y cuáles son las cosas que deben ser? Que las políticas que está siguiendo la Iglesia Adventista nos acercan cada vez más a Roma. Y lo vimos con la última reunión que se hizo, que se iba a hacer en Loma Linda y la cancelaron y la hicieron en otro lugar, pero se hizo igual, presentando un libro impreso por la Iglesia sobre cómo deberíamos tratar a la Iglesia Católica. Y ese libro está totalmente en contra de lo que dice el conflicto de los siglos. Ese libro dice que deberíamos perdonar a la Iglesia Católica y aceptar que la Iglesia Católica ha cambiado y que ya no es la Iglesia de la Edad Media, ya no persigue, sino que ahora se ha revestido de luz y es una hermana más con la cual debemos unirnos para predicar el Evangelio de Cristo. Yo no tengo ningún inconveniente en unirme y estudiar la Biblia con un católico y amarlo, y de hecho muchísima gente que me rodea es católica y es sincera y los amo. Pero no puedo aceptar que las políticas del Vaticano estén a favor de la predicación del Evangelio. No están. Eso están llevando al mundo a la adoración del papado. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que se está desatando una persecución cada vez más virulenta contra todos aquellos que denuncian cualquiera de estas cosas. La ordenación de las mujeres, los cantos tipo pentecostal que se hacen en las iglesias, en las reuniones, en los camporí. Los camporí parecen un recital de rock últimamente, por lo menos aquí en Sudamérica, no sé, en Estados Unidos, pero calculo que debe ser algo similar. Porque no es Sudamérica la que se acerca al pentecostalismo más rápido que
que Estados Unidos. Generalmente es Estados Unidos la que pone da el puntapié inicial para todas estas cosas. Ya lo vimos con el doctor Vine, que él mostró cómo la Iglesia tendría que haberse portado durante la pandemia y durante el año 21 con el tema de los pinchazos. Y los censuraron, y censuran a todo el mundo. Entonces, tenemos que en este momento de la historia es especialmente importante ir a la Biblia, ir a Mateo capítulo 6, 5, 6 y 7, ya se imaginarán ustedes qué es lo que vamos a encontrar ahí, ustedes también lo conocen. Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y acá hay un versículo que forma parte de las bienaventuranzas, que dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el versículo 10. Y el versículo 11 dice: bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Hoy se cumple estas palabras, más que nunca antes, porque las peores persecuciones son las que comienzan por la casa de uno, son las más dolorosas. Lo que dije al principio de esta conversación, de esta charla. Las persecuciones que empiezan por causa son las más dolorosas, porque es gente a quien amamos, es gente con la cual hemos trabajado, con quien participamos en reuniones, a quienes les hemos dado la mano y un abrazo y un beso al saludarlos. Y allí comienza la persecución. En las bienaventuranzas tenemos el mensaje del Señor de que no importa las dificultades que vengan, el Señor está allí para ayudarnos. Quiero invitarlos a escuchar lo que Elena de White escribió, y esto sé que a muchos de ustedes les tocará íntimamente. Elena de White dice, Eventos de los Últimos Días, páginas 28 y 29. Las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las estructuras más costosas como si fuera mediante un soplo de fuego desde el cielo. ¿No harán estos juicios recapacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen ante Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Lo han experimentado muchos de ustedes en estos días. Y yo también lo experimenté. Lo experimenté en el año 2018. Aquí en la provincia de Buenos Aires, donde vivo, no hay huracanes. Los huracanes se forman en lugares donde el agua se calienta y entonces produce un huracán. En Buenos Aires no se calienta nunca el agua del mar, así que no hay huracanes. Pero sí hay tornados, como los que ocurren también por allí en las llanuras de Estados Unidos. Hay tornados. Una vez por año por lo menos pasa un tornado. Y en el año 2018
pasó un tornado por aquí que durante 5 horas, a una velocidad de 50 millas, 80 kilómetros por hora, sopló continuamente. Y nosotros vimos cómo después de 2 o 3 horas que estaba soplando, el techo de mi casa, que es a 2 aguas, de un lado, que era de donde soplaba más el viento, comenzó a aflojarse y lentamente comenzó a levantarse y llegó un momento en que se levantó. La mitad del techo se levantó y no dejaba de llover. Y nosotros adentro de casa, desde el primer momento, orándole a Dios y pidiéndole, Señor, que pare, por favor, Señor, que pare. Y pasó 1 hora, y pasaron 2, y pasaron 3, 4, 5 horas, y no paraba, hasta que se levantó el techo. Y nosotros, igual que ustedes, los que han sufrido daños, pensábamos y le decimos al Señor, Señor, pero ¿no estamos aquí haciendo tu obra? ¿Por qué nos castigas de esta manera? Pero no es un castigo del Señor, el Señor lo permite porque Él nos dice lo siguiente: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Y tenemos que entender que ese propósito también nos incluye a nosotros, a los que creemos, no digo a los que somos hijos fieles, a los que creemos estar del lado del bien, ser hijos fieles de Dios. Pero el Señor también tiene que llamarnos a reflexionar a nosotros. ¿O no? Yo creo que sí, porque todavía no somos puros, porque todavía no hemos llegado al grado que el Señor desea que tengamos de pureza para afrontar lo que viene. Porque viene cosas peores. ¿Qué aprendí yo cuando se voló el techo? Primero, había que reconstruirlo. Y hubo que pedir un préstamo en el banco porque no teníamos el dinero para reconstruir la mitad del techo. Entonces tuvimos que pedir un préstamo. Pero también aprendimos que cuando construimos la casa, nosotros no sabíamos que era una zona con tornados de esta magnitud. Es más, habíamos preguntado, pero nadie nos dijo. No, o sea, no es habitual que pase y sople un tornado durante 5 horas. Entonces tuvimos que hacer una modificación en el techo. Levantar una pared y en vez del techo ser a 2 aguas, quedó a 1 agua y una pared se levantó y el techo cae, en vez de caer así, cae así. Y la pared está desde el lugar en que soplan los vientos normalmente, que aquí en Buenos Aires es desde el suroeste. Bueno, aprendimos algo que no lo sabíamos cuando construimos la casa. La casa quedó mejor, más segura. Gracias, Señor, el préstamo se pagó, era a 2 años, así que se terminó de pagar en la época de la pandemia. Y el Señor nos estaba advirtiendo de lo que está viniendo ahora en el resto del mundo. En incendios, Elena de White dice: ¿con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. En otras palabras, hermanos, Dios nos está hablando de una manera que no podemos dejar de escuchar. Nos está hablando y nos está diciendo: hermanos, hijos queridos, el tiempo se termina. No jueguen más. El tiempo
no está a favor de ustedes, el tiempo se acaba. Desde el año 2015 para acá, ha habido movimientos que se han ido acelerando, marcando el camino que nos conduce hacia un gobierno mundial. Y la entronización del papado. Yo no sé si ustedes recuerdan que en septiembre del 2015, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un papa fue recibido en el Congreso de la Nación. Y algunos dirán, bueno, pero ya habían venido papas anteriores. Sí, no muchos. Juan Pablo II, Benedicto XVI, pero habían sido recibidos en la Casa Blanca, no en el Congreso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la Casa Blanca es la casa del presidente, pero el Congreso es la casa de los representantes de todo el país. El presidente no representa a la nación, representa al gobierno de la nación. No sé si logran entender estas pequeñas diferencias que son importantes. Presidente es del partido que está gobernando en ese momento, es una administración. Pero el Congreso es el lugar donde están todos los representantes del país. Y Francisco fue el primer papa que fue aplaudido por todos los representantes de los Estados Unidos. Y eso también cumplió una profecía de Elena de White, porque ella dijo, está en el Conflicto de los Siglos, que la nación, los Estados Unidos, se iban a rendir delante del Papa. Y nosotros como iglesia, como institución, como organización, le dijimos al pueblo, le dijeron los líderes al pueblo, miren, esto es el cumplimiento profético de algo que dijo Elena de White. No, se lo ocultaron. ¿Quiénes tuvieron que salir a decir eso? Los independientes. O algunos que otros, muy pocos, pastores de adentro de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia no lo está haciendo? ¿Por qué la organización no está haciendo esto? ¿Por qué la organización presionó a los miembros para que se pincharan en el 2021? ¿Por qué la organización fue la primera que cerró las iglesias cuando muchos otros líderes cristianos dijeron, yo no voy a cerrar mi iglesia porque yo abro la iglesia y le digo a los miembros, vean que acá hay salvación, que acá hay sanidad? Y ahora le voy a decir, no vengan porque acá hay enfermedad. No, no voy a cerrar. Y no cerraron. O sea que los que se jugaron por la verdad tenían razón. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Aprendan a jugarse por la verdad. ¿Les va a costar? Les va a costar. Tal vez les cueste el trabajo. Y muchos, por no perder su trabajo, por no perder su sueldo, dejaron de lado la verdad, vendieron la verdad. Después, cuando pasan las cosas, todos miran para otro lado. No, nosotros no hicimos eso, pero lo hicieron. Mis hermanos, todas estas calamidades van a afectar más a los inconversos, pero también van a afectar a los hijos de Dios. Lo están haciendo. No es que estoy haciendo una profecía, lo está haciendo. Está ocurriendo, está siendo afectado también el pueblo que se dice cristiano. Adventistas, de todas las clases, no importa. Todos están padeciendo de alguna manera porque a todos el Señor nos quiere dar una lección o sacudirnos de nuestro letargo, de que tenemos que levantar la voz, de que tenemos que aprender ahora a entrenarnos en estas pequeñísimas cosas que están ocurriendo, aunque venga persecución, porque muy pronto será cuestión de vida o muerte. Si fallamos,
porque nos van a echar del trabajo, fallaremos cuando nuestra vida esté en juego. Y les puedo asegurar que para que llegue eso falta muy poco tiempo. Ahora, yo quiero llevarlos a otro pasaje de aquí mismo de Mateo, pero ahora en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 26 en adelante, el Señor nos dice cómo Él nos ve a nosotros. Y nos ve como un padre ve a sus hijos pequeñitos, indefensos, ignorantes, que necesitan ser corregidos permanentemente con amor para que no sufran grandes calamidades en su vida, grandes desastres o no cometan grandes errores. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor tantos desastres, tanta gente sufriendo, tantas lágrimas derramándose, nosotros pensamos, ¿dónde está Dios? Jesús nos lo dijo de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántas veces leímos esto? Los que tenemos muchos años en la iglesia lo sabemos de memoria. Lo hemos leído hasta el cansancio. Y ahora les hago una pregunta. ¿Lo entendimos? ¿Realmente entendimos lo que Dios está queriendo decir con que Él se preocupa por los pájaros y se preocupa por nosotros, que somos mucho más importantes que los pájaros? Yo vivo en el campo. Vivo en un lugar en el centro de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es casi tan grande como Texas. Y tiene paisajes distintos. Tiene algunas montañas, sierras en realidad, no son tan altas como para decirle montaña. Tiene mucha llanura, tiene playas. Y acá en el campo he aprendido muchas lecciones que seguramente en la ciudad no hubiera aprendido de ninguna manera. Cuando estoy haciendo alguna tarea en el campo, especialmente cuando estoy cortando el césped, enseguida veo que detrás mío vienen los pájaros. Y yo siempre digo, ¿por qué no venían antes? ¿Por qué tienen que venir ahora que estoy cortando el césped? ¿Por qué no vinieron antes a comerse los bichos? Pero es que yo les ahorré parte del trabajo. El pasto alto hace más difícil ver a los bichitos que ellos acostumbran a comer. Así que en cierta medida yo vendría a ser un amigo de los pájaros, porque cada vez que corto el césped, ellos vienen detrás mío. Y les aseguro que el césped de mi casa son muchos, muchos metros. El parque que tengo que cortar es el equivalente a un acre, o sea, media hectárea, 5.000 metros de césped. Tardo mucho tiempo, pero disfruto de ese tiempo en contacto con la naturaleza porque me da un espacio de tiempo para pensar justamente en lo que Dios ha creado, mirando los árboles, mirando las distintas plantas y los pájaros. También tengo animales domésticos como tiene cualquiera. Un gato, 2 perros. He tenido otros animales a lo largo de los años, hace casi 25 años que estamos aquí en el campo. He tenido varios animales. Pero tengo un perro que es de lo más inquieto que hay.
como un día vino a casa y estaba tan flaco, muerto de hambre, y llegó hasta nuestra propiedad y se cayó desmayado del hambre. No se podía mover. No sé, si lo hubiera querido echar, de todas formas el perro no tenía fuerzas para moverse. Su actitud era, me voy a quedar acá a morir. Obviamente le di de comer y de a poco se fue recobrando, ahora es un lindo perro, pero como estaba acostumbrado a... Tenía 6 meses, tampoco es que era un perro muy grande, tenía 6 meses y se iba, venía, comía acá y se iba. Y a veces le habíamos puesto un collar con el número de teléfono, mi número de teléfono, y a veces me llamaba gente y yo lo iba a buscar, el perro estaba a 5 kilómetros de acá. Yo decía, ¿cómo llegaste hasta acá? Digo, pero qué perro vago que sos. Y así. Y le pregunté al veterinario, ¿qué puedo hacer para que se quede en casa? Y dice, no, nada. Lo lamento por vos, pero el perro no se va a quedar en tu casa. O sea, va a ir a comer y cuando sea más viejo, cuando pasen muchos años, entonces se va a acostumbrar que esa es tu casa. Así que muchas veces tuve que ir a buscarlo por distintos lugares al perro y traerlo a casa para que se quedara. A veces venía él solo, porque sabía que acá tenía alimento seguro. Y lo tenía, porque yo me preocupaba permanentemente de que él fuera al veterinario, las vacunas, lo desparasitamos, le dábamos alimento, pero él seguía yéndose. Y yo decía, ¿sabés a quién me haces acordar? Se llama Rufus, ¿no? Pero yo decía, ¿sabés a quién me haces acordar? Al hijo pródigo. Porque te doy todo lo que necesitas y lo único que recibo de vos es que te escapás. Y te vas a disfrutar con quién sabe qué amigos, y volvés o no volvés, tengo que ir a buscarte. Y así hablando con los animales, aunque no me entienda él, porque el perro me mira y no me entiende, pero me voy dando cuenta cómo es nuestra relación con Dios. O sea, la naturaleza nos va haciendo dar cuenta cómo Dios nos ama, cómo nos soporta. Va a ser 8 años que lo tengo al perro 7 años y medio. Y ya ahora un poquito se acostumbró a quedarse. Sabe que acá está mejor que en cualquier otro lado. Y entonces yo digo, Señor, gracias por la paciencia que tú me tienes a mí también y a tantas personas que han ido y han vuelto de tu iglesia o de al lado tuyo, buscando algo que les satisfaga más. En el versículo 28 de Mateo capítulo 6 dice, por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y cuando leo esto, pienso en tanta gente gastando dinero innecesariamente para vestirse llamativamente, con ropas caras o con ropas que estén siempre a la moda, porque no entienden que en realidad nuestra vestidura es nuestro carácter. Que una persona que tiene un carácter agradable, una persona que sonríe, ya está bien vestida. La gente no se va a fijar qué es lo que tiene puesto. La gente se fija en la cara de las personas, no tanto en su ropa. Se fija en la ropa cuando nuestra cara no es atractiva para ellos. Dice el versículo 30,
Si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y esto es lo que experimento más ahora en esta época que es la primavera y que hay que cortar permanentemente el césped, ¿no? Si me descuido un poco, el césped crece y ya se me hace difícil cortarlo. Pero el Señor se preocupa por eso también. Se preocupa para que nosotros tengamos todo el alimento que necesitamos. Fíjense, en este momento y desde hace 10 horas está lloviendo aquí en Las Flores, en Buenos Aires. Hace 10 horas que está lloviendo. Pero hacía bastante que no llovía. Los campos necesitaban el agua. Yo escuchaba a la gente, mis vecinos, los agricultores, esta es la época de la siembra. Ellos necesitan de esta lluvia para que prepare esta vendría a ser la lluvia temprana, ¿no? Para que prepare el campo para la siembra. Si no hay buena siembra, si la tierra está dura, las semillas no van a germinar bien. Se necesita tierra con un cierto grado de humedad. Así que ellos van a estar contentos a partir de mañana cuando deje de llover. Dios se preocupa. La gente del campo es la gente que más está pendiente de Dios. Eso lo he aprendido. En la ciudad generalmente no nos preocupaba mucho. Cuando yo vivía en la ciudad, no me preocupaba mucho por mirar el cielo, si va a llover o no va a llover. Trabajaba en una oficina, no me afectaba la lluvia. No era un problema. Desde que vivo en el campo, escucho a la gente del campo y ellos siempre están mirando al cielo. La gente de la ciudad casi nunca mira al cielo. La gente del campo, cuando es de noche, tiene que ahorrar electricidad, entonces apagan las luces de sus casas temprano. Y luego uno puede mirar el cielo y ver la cantidad de estrellas, el cielo tachonado de estrellas, y se siente más cerca de Dios. La gente del campo se siente más cerca de Dios, siempre. Y ahora, mis hermanos, quiero compartir con ustedes el otro versículo, el que les dije al principio del sermón. También se encuentra aquí en Mateo capítulo 6, pero un poquito más adelante. Vamos a llegar de a poco. El versículo 31 dice: no os angustiéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que esta es la versión que todos nosotros conocemos en español, pero sé que algunos de ustedes manejan bien el inglés. Jesser, por ejemplo. La versión en inglés del versículo 33 no dice lo mismo que en español. La voy a decir de memoria. Dice así: Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. La primera parte es igual. Seek ye first, buscar primero, the kingdom of God, el reino de Dios, and his righteousness. ¿Por qué no dice justice? ¿Por qué no dice justicia en la versión en inglés? Y dice righteousness. Righteousness es justicia. Algunas de las acepciones podrían acercar,
la palabra righteousness a justicia, pero no es la versión exacta. En griego, la palabra que en español es traducida como justicia es rectitud. Y la traducción de righteousness es rectitud. O sea que la traducción en inglés es más correcta a lo que dice el original en griego. Y si nosotros miramos con atención, lo que está diciendo este versículo es: buscad primero el reino de Dios y su rectitud. ¿Y cuál es la rectitud? ¿Cuál es la rectitud? ¿Cuál es el camino recto por el cual tenemos que seguir? Porque al buscar el reino de Dios, nosotros estamos buscando el lugar ideal. Estamos buscando la vida eterna. Y Jesús dijo en Juan capítulo 14 que Él es la rectitud, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Lo que nos está diciendo acá en el versículo 33 es que busquemos primero el reino de Dios, y el lugar por el cual llegamos al reino de Dios, su rectitud por la cual llegamos al reino de Dios, es Cristo, es el camino. Qué sencillo, ¿no? Es lo mismo que dice Juan, un poco más, más adelante, allí en el capítulo 14 de su evangelio. Seguir por el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, no importa si te echan de la iglesia, no importa si tu familia reniega de ti porque no estás de acuerdo con lo que ellos creen. No importa si te tildan de que eres sectario, que eres de alguna secta. No importa. No importa nada si te mantienes del lado de la verdad. Porque en este tiempo la verdad está por el suelo. Y es necesario que en este momento de la historia del planeta Tierra, aquellos que amamos la verdad y que nos enoja la mentira, levantemos el estandarte y defendamos la verdad. Defendamos a Cristo, que es la verdad. Muchas personas están saliendo por allí a desparramar mentiras, porque el padre de la mentira es el que quiere tomar el control del planeta, pero todavía hay hijos fieles que se juegan por la verdad, que no importa lo que tengan que perder, están dispuestos a perder, porque siguen al Maestro que perdió su vida por nosotros. Podría terminar con una pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por Jesús? No es retórico, hermano. Estamos a las puertas de que eso es lo que tengamos que hacer. La bestia ya está lista. La bestia ya está preparándose para abalanzarse sobre el grupo de personas que han demostrado ser fieles a la verdad, porque la bestia odia la verdad. Y se supone que nosotros amamos la verdad y que estamos dispuestos a morir por la verdad. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a morir por la verdad? Por Cristo, que es el camino, la verdad que conduce a la vida eterna. ¿Estás dispuesto? Este es el pensamiento que yo quiero dejar en tu mente en esta noche. Piénsalo cada vez que venga una dificultad a tu vida. ¿Por qué esto me pasa?
Seguramente no estoy lo suficientemente aferrado al Señor y Él quiere mostrarme cuánto me ama. Somos como esos animalitos perdidos que tarde o temprano vuelven al redil cuando tienen hambre o llaman al pastor cuando están perdidos y necesitan salir del enredo en el cual se metieron, esos corderitos. Y nuestro pastor está dispuesto a salir a buscarnos, ya lo hizo. Mis hermanos, que Dios ponga en cada uno de vosotros el deseo de permanecer fieles, de permanecer en el camino de la verdad. Les puedo asegurar, hermanos, que el tiempo llegó, que estamos viviendo los momentos más difíciles de la historia de la humanidad. Están empezando. Aquellos que viven en Estados Unidos, les ruego que se preparen. Estas elecciones entre Kamala Harris y Donald Trump no son iguales a cualquier otra elección. Estas elecciones pueden terminar en un acto de mucha violencia. Eso es lo que se está oliendo en el aire en estos momentos. Ninguno de los dos quiere dejar el poder en este momento de la historia. Y no nos unamos a ninguno de ellos. Ambos estarán finalmente en el bando de Satanás. Pero estén protegidos, aferrados al Señor. Vienen días difíciles. El pastor Alonso Jones dijo una vez, John Andrews dijo una vez, llegará el momento en el que cualquier persona que viva en los Estados Unidos desearía estar viviendo en cualquier otro país. Y yo creo que ese tiempo está llegando y yo creo que esta generación es la que verá a Jesús venir en gloria y majestad. Que el Señor bendiga a cada uno de estos. Que, bueno, alguien puso que fue Alonso Jones el que lo dijo, probablemente sí. No lo tenía, me vino a la mente y no recordaba cuál de los dos había sido. Alonso Jones entonces fue el que lo dijo. Hermanos queridos, el Señor ya triunfó, la victoria está asegurada, solo resta que sus hijos estén dispuestos a morir por su Maestro, quien murió por nosotros. La vida eterna es lo importante. El tiempo aquí se está terminando. Las profecías se están cumpliendo. Lamentablemente, las profecías que tocan a la Iglesia Adventista también se están cumpliendo. Un abrazo grande. Mi deseo para que cada uno de ustedes esté firme en el tiempo que ya viene. Dios les bendiga y si me permiten voy a terminar con una palabra de oración. Querido Padre, gracias porque confías en nosotros el estandarte de la verdad. Señor, que no te defraudemos nunca. Úngenos con tu espíritu. Derrama esa lluvia que tanto necesitamos para que pueda la semilla ser plantada en los campos que ahora están siendo regados. Mucha gente está preguntándose, ¿dónde estás tú en estos momentos de dolor, de desesperación y de calamidades? Señor, que nuestras palabras puedan llevar ánimo de que tú estás al control
y que tú los amas y los protegerás como proteges a los pajarillos y a los animales del campo y a todas las criaturas que has creado. Señor, que podamos unir las familias, que podamos ser fieles de tal manera que quienes nos observan puedan ver a Cristo reflejado en nuestra vida. En su santo y divino nombre. Amén. 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 Hermanos.